I just wondered if Gene Hackman got in touch with you after seeing Badge 373. No, No? it wasn't that great of a movie. His thing was better. It was a whole, ours wasn't, it's one of those things. Gene Hackman, una leyenda de Hollywood con un cautivador talento interpretativo, ha fallecido a los 95 años, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Detrás de los focos, era un hombre misterioso, con rincones ocultos que pocos conocen. Ahora, su viejo amigo Robert Duvall ha hablado, revelando la sorprendente verdad sobre la turbulenta vida de Hackman y su inexplicable muerte. Después de todo, ¿qué ocurrió? ¿Cuál es la verdad que se esconde tras este monumento del cine? Exploremos. Un alma atormentada. En el competitivo panorama artístico de los años 50, el Pasadena Playhouse no solo era un lugar donde florecían jóvenes talentos, sino también un lugar donde las almas artísticas tenían que enfrentarse a las duras presiones de la profesión. Robert Duvall, a pesar de su talento natural para la interpretación, luchaba contra una rabia intensa, una soledad abrumadora y profundos conflictos internos que nunca parecían resolverse. En una ocasión, Duvall se describió a sí mismo como un hombre consumido por estas turbulentas emociones, lo que provocaba que sus relaciones personales carecieran de la calidez y sinceridad que él ansiaba. Fue en este difícil entorno donde Duvall y Gene Hackman, a pesar de sus diferentes personalidades y estilos, encontraron un terreno común a través de sus luchas internas y su deseo de trascenderse a sí mismos. No hubo encuentros llenos de risas ni cálidos reencuentros, pero a través de los momentos difíciles de sus carreras, crearon un vínculo especial, construido a base de compartir el dolor, el fracaso y los sueños incumplidos. Sobrevivieron y se levantaron gracias a las migajas de la fe y la voluntad férrea, cada uno llevando dentro una parte de tristeza y deseo de éxito. Cuando se conocieron en el Pasadena Playhouse, Duvall no tardó en reconocer algo especial en Gene Hackman. A primera vista, Duvall sintió que en el corazón de Hackman ardía un fuego feroz, una energía interior que nada podía apagar. Ese entusiasmo hacía que Hackman no solo fuera encantador, sino también explosivo en cada ensayo, como si siempre llevara consigo un peso oculto, una intensidad feroz que nunca le permitía divagar a pesar de ser solo un joven actor. Fue esa explosión interior la que dejó una huella indeleble, captando la atención de todos e inspirando los corazones de sus colegas. Aunque la relación de Duvall y Hackman nunca se expresó a través de cálidas conversaciones o nostálgicos reencuentros, fue a través de los momentos en los que se enfrentaron a la adversidad en su profesión cuando realmente conectaron. Ambos comprendieron que, en este implacable mundo del arte, solo comprendiendo y compartiendo los retos podrían encontrar la fuerza para levantarse. Pasaron juntos largas noches en vela, arrebatos emocionales tras escenas intensas y angustiosos momentos de silencio tras fracasos personales. Gracias a ello, poco a poco fueron forjando una amistad dura pero genuina, en la que cada uno era siempre una fuente de aliento espiritual para el otro, aunque no se manifestara a través de gestos amables o palabras cálidas. Las historias de Duvall y Hackman son un testimonio vivo de la dureza de la profesión de actor, en la que el éxito no solo proviene del talento, sino también de una lucha constante con la confusión interior. Son dos intérpretes que viven no solo por su pasión por el arte, sino también por su capacidad para transformar los fragmentos emocionales y el dolor en una fuerza creativa inagotable. A lo largo de esos años difíciles, han grabado sus nombres no solo en el corazón del público sino también en la historia de las artes escénicas, como personas que siempre aspiran a llegar a lo más alto por muchos retos que les depare la vida. Duvall rompió por fin su silencio y reveló algunas cosas desagradables sobre su coprotagonista, Gene Hackman, que abrieron un panorama bastante sombrío de su personalidad y su yo interior. Según Duvall, Hackman siempre ha sido un individuo que quiere tener su propio espacio y trabajar en sus propios términos, como si necesitara libertad absoluta para expresarse. Esto no es simplemente un hábito personal, sino que también esconde una profundidad psicológica, una lucha interna que nunca termina. Hackman, con su intenso estilo artístico, siempre se mete en cada papel como si cada escena fuera una batalla consigo mismo. Cada personaje que interpreta no es solo un papel, sino también la expresión de sus contradicciones, sus heridas y su deseo de ascender en la vida. Exige la perfección no solo de sí mismo, sino también de todos los que trabajan con él. Si un director se retrasa o un coprotagonista no alcanza el nivel de compromiso de Hackman, su ira puede estallar. Sin embargo, según Duvall, la ira de Hackman no procede de la arrogancia ni de arrebatos irracionales. Al contrario, es la expresión de alguien que siempre se ha sentido herido por las dudas y los juicios de los demás.
Estas cosas han contribuido a la formación de su dureza, determinación e incluso arrebatos emocionales cuando está interpretando su papel en el plató. Son estas experiencias las que se han convertido en su fuerza motriz, ayudándole no solo a demostrar su fuerza artística, sino también a transmitir parte de su corazón a través de cada línea y cada gesto. El retrato que Duvall hace de Ackman es el de un artista con una compleja vida interior, siempre en lucha consigo mismo, con las estrictas exigencias de perfección y reconocimiento de los demás. Eso creó un Ackman que no solo era apasionado en la pantalla, sino también una imagen de alguien que podía explotar. Alguien que nunca permitió que nadie disminuyera el valor del talento que había perfeccionado a lo largo de los años. Con ello, Duvall demostró que, además de sus excelentes papeles, Gene Hackman era también una persona con profundos fragmentos emocionales, una inspiración y un reto para quienes trabajaron con él. A lo largo de su vida, Gene Hackman fue un hombre que nunca aprendió a bajar la guardia con facilidad. Era intrínsecamente cauto, rara vez ofrecía confianza y con menos frecuencia aún concedía el perdón. Esta arraigada reserva no era simplemente una cuestión de personalidad. Se forjó en el crisol de sus primeras experiencias. Desde muy joven, Hackman absorbió todas las lecciones que le rodeaban con una rapidez asombrosa, un rasgo que le convertía en un aprendiz rápido, pero que también le dejaba un sentido de vigilancia siempre presente. No cejaba en su empeño de superarse a sí mismo, negándose a aminorar el paso incluso cuando sus allegados le suplicaban un momento de respiro. Este impulso implacable, aunque impulsó su meteórico ascenso en Hollywood, también profundizó un persistente aislamiento interior. La intensidad de Hackman en la pantalla era un reflejo de las feroces batallas que libraba en su interior, derivadas de heridas olvidadas y decepciones que le habían perseguido desde su juventud. Su exigencia no se limitaba a alcanzar la perfección artística, sino que era un mecanismo de defensa contra un mundo que había aprendido que podía ser duro e inflexible. No sorprendió a quienes le conocían de verdad que, tras décadas bajo los focos, Hackman se retirara de Hollywood y buscara consuelo en los espacios abiertos de Nuevo México. Para Robert Duvall y otros que habían recorrido el mismo escabroso camino artístico, esta retirada era una forma de protegerse. No fue una mera retirada de la fama, fue la culminación de toda una vida de lucha por distanciarse de las sombras de un pasado del que nunca pudo escapar del todo. En Nuevo México, rodeado de paisajes serenos alejados del caos de la industria cinematográfica, Hackman encontró por fin el espacio para reflexionar sobre las batallas que había librado, tanto en la pantalla como en su propio corazón. Su desaparición de Hollywood no fue un abandono abrupto de su carrera, sino más bien un paso deliberado y definitivo para recuperar el control de una vida que siempre se había definido por una búsqueda feroz e implacable de la excelencia y la libertad personal. Este último acto de retirada dice mucho de un hombre que había pasado toda su vida intentando equilibrar las exigencias de una industria implacable con la necesidad de protegerse a sí mismo. El relato de Robert Duvall sobre Gene Hackman no solo abre un triste capítulo final en la vida de su compañero, sino que también revela una lucha interior que dura desde su infancia. Duvall dice que Hackman era conocido por su temperamento y su necesidad de perfección por parte de sí mismo y de los que le rodeaban. Detrás de ese exterior duro se escondía un alma herida. Con solo 13 años, en un momento en que un niño necesita protección y amor, el padre de Hackman abandonó a la familia. Esta separación dejó una profunda herida. Además, la historia de una madre cuya vida dio un vuelco por acontecimientos relacionados con el cuerpo de marines, símbolo de las penurias y pérdidas que había sufrido su familia, añadió aún más profundidad a la formación de la personalidad de Hackman. De esas penurias aprendió que la independencia y la autoconservación son esenciales para sobrevivir en un mundo que nunca promete estabilidad emocional. Hackman se exige constantemente a sí mismo la perfección, y si el entorno de trabajo o los compañeros no cumplen ese alto nivel, no dudará en expresar sus emociones con intensidad. Lo triste pero también cierto es que, tras las magníficas interpretaciones en la gran pantalla, Hackman siempre arrastra una soledad, un sentimiento de inseguridad que se forja a partir de las pérdidas del pasado. Nunca ha olvidado que esas experiencias desgarradoras se convirtieron en la motivación que le ayudó a luchar, no solo en el plató, sino también consigo mismo. A través de cada papel, desde personajes poderosos y estrictos hasta papeles de gran profundidad psicológica, Hackman es siempre como un vivo retrato de la lucha y el intento de superarse a sí mismo. Fue esta resistencia y ardiente pasión lo que le convirtió en un icono, pues aunque por fuera parecía poderoso y seguro de sí mismo, por dentro siempre había un alma que nunca terminaba de sanar. Dijo mal de su edad para alistarse en el cuerpo de marines de
Una decisión que muchos jóvenes tomarían en busca de nuevas oportunidades. Para Ackman, la decisión no fue solo un cambio de carrera, sino también un intento desesperado de recuperar la sensación de seguridad tras la muerte de su padre. Cuando la madre de Ackman descubrió que su hijo se había alistado, cayó en un estado de extrema tristeza. La forma en que había abandonado a la familia, desapareciendo repentinamente en un momento en que ella ya estaba lidiando con la pérdida de su marido, no hizo sino aumentar el dolor y el aislamiento en su corazón. Sus allegados contaron más tarde que el impacto psicológico de este acontecimiento se extendió por toda la familia, creando en la casa una atmósfera pesada y triste difícil de superar. Robert Duvall, compañero y profundo conocedor del alma del artista, compartió sus pensamientos sobre Ackman. Según Duvall, estas palabras son una expresión genuina del dolor de un hombre que sufrió traumas mentales desde la infancia. Duvall afirmó que Ackman siempre se sintió abandonado desde muy joven, un sentimiento que quedó profundamente grabado en su alma, lo que le convirtió en una persona reclusiva a la que le costaba abrirse a los demás. Estos intercambios no solo pintan un complejo retrato de Gene Hackman, sino que también abren la historia de un hombre que luchó contra su pasado y su dolor para encontrar la paz en la vida. Sin embargo, a través de los fragmentos que Gene proporcionó a lo largo de los años, era evidente que su educación tuvo una gran influencia en él y le formó como el tipo que quería luchar contra el mundo. Duvall afirmaba que Gene rara vez hablaba de su infancia, pero era evidente que tuvo un profundo impacto en él, ni siquiera unas décadas después. Robert Duvall reconoció esta cualidad en su amigo. Era consciente de que el Ackman que conocía no era solo un individuo desafiante, sino también un hombre que soportaba el peso de una decisión que le había llevado por un camino que nunca podría dejar atrás del todo. Esta sensación de malestar no resuelto le acompañó durante su estancia en Hollywood, en sus relaciones y, finalmente, en sus últimos años de soledad. Una vida aislada de los demás. La carrera de Gene Hackman y su notoria ira no fueron los únicos temas que Robert Duvall trató en su revelación sobre él. De lo que hablaba era del sentimiento de aislamiento que le había acompañado durante toda su vida, como una sombra. Había algo en Ackman que lo distinguía desde el minuto uno de su llegada a Hollywood. A diferencia de otros intérpretes, no tenía una gran necesidad de reconocimiento o de ser el centro de atención. Deseaba ser respetado, pero no le interesaba la amistad. Ackman siempre anheló el control en su vida, pero eso vino acompañado de una actitud fría hacia las relaciones personales. Construía muros invisibles a su alrededor que incluso a los más cercanos les costaba penetrar. Dustin Hoffman, su compañero en los inicios de su carrera como actor, contaba que, durante reuniones o salidas, Ackman se excusaba de repente y decía, «Tengo que irme». Esta acción no era solo una disculpa pasajera, sino una clara expresión de la separación entre Ackman y el mundo que le rodeaba. Hoffman dijo que, con el tiempo, se dio cuenta del significado más profundo que había detrás de esas disculpas. Para Ackman, cada vez que se marchaba no era simplemente una falta de interés por la comunicación, sino también una forma de liberar la energía inestable que se había acumulado en su interior, emociones que nunca había liberado de verdad. A menudo abandonaba las tertulias, no porque no quisiera participar, sino para encontrar un bar desierto en el que poder hacer sus necesidades. Esto parecía ayudarle a liberar las emociones y los conflictos internos que habían pesado sobre su alma durante años. Robert Duvall también fue testigo de la otra cara de Ackman, una persona que, a pesar de estar presente en una habitación llena de gente, vivía siempre en un aislamiento interior. Duvall recordaba que, por las tardes después del trabajo, cuando todo el mundo alrededor estaba contento y charlando, Ackman se quedaba callado en un rincón, como inmerso en una batalla interna que solo él podía sentir. Nunca se abrió a compartir, ni siquiera un poco, las inseguridades y el dolor del pasado que siempre le afectaron. Esto no solo hacía a Ackman inaccesible. La historia de Ackman, narrada por Dustin Hoffman y Robert Duvall, nos muestra a un Gene Hackman diferente, un hombre que siempre está luchando consigo mismo, que nunca permite que nadie entre en su mundo privado. Es en esos momentos difíciles, cuando estallan la ira y la soledad, cuando Hackman muestra su fuerza y determinación, como una afirmación de que, por muchos retos que le plantee la vida, siempre opta por mantenerse firme. Esta es la historia de un artista, un hombre que vive siempre en soledad, pero que también está lleno de determinación, encontrando siempre la forma de convertir sus heridas en motivación para la creatividad y en una lucha constante con el mundo. Para él, la industria no era más que un trabajo, y cuando por fin llegó a su punto de ruptura, se alejó de todo sin vacilar.
sumergiéndose en la pacífica reclusión de las zonas rurales de Nuevo México. La verdad se vio lastrada por las cosas que Duvall dijo sobre su viejo amigo. A pesar de estar rodeado de gente que se preocupaba por él, Gene nunca dejaba entrar a nadie. El aislamiento no era solo una elección, sino una forma de vida para la mayoría de la gente. Al fin y al cabo, también era su destino. La conclusión de un viaje solitario. Cuando Robert Duvall rompió por fin su silencio sobre Gene Hackman, su relato no fue simplemente una narración detallada de los últimos días de una famosa estrella, sino también una clara confirmación de los sentimientos sobre los que muchos en la industria y aficionados habían especulado en voz baja durante mucho tiempo. Según Duvall, en sus últimos años, Hackman vivió una vida completamente separada del mundo que había conquistado. En lugar de seguir manteniendo contacto con colegas, directores o incluso fans, se retiró a la soledad, como si quisiera encerrarse en un momento de silencio y quietud. Las palabras de Duvall revelaban que, desde que abandonó Hollywood, Hackman no tenía a nadie con quien compartir sus momentos, decepciones o pequeñas alegrías de la vida. Eligió vivir solo en una casa de la zona rural de Nuevo México, donde la inmensidad del cielo y la inmensidad del espacio parecían acentuar su sensación de alienación y distancia. Este aislamiento no fue solo la elección de un hombre que quería alejarse del ruido de la industria del entretenimiento, sino también una forma de enfrentarse a recuerdos y relaciones dolorosas que le habían herido muy pronto. Duvall dice que en sus últimos años, Hackman casi desapareció de la escena pública. Sus escasas apariciones no se registraban en actos oficiales ni en reuniones del mundo del arte, sino en breves momentos en los que paseaba solo o trabajaba en su jardín. Ese silencio, que se hizo cada vez más legendario, era la marca de un hombre que abandonó el ruido de la ciudad y eligió el silencio, aunque eso significara dejar que el mundo entero le olvidara poco a poco. Duvall subraya que la retirada de Hackman no fue el resultado de un acontecimiento importante, sino más bien un proceso que duró años, un alejamiento gradual de todo lo que antes apreciaba. Las relaciones que antes le habían proporcionado fuerza e inspiración eran ahora solo vagos recuerdos, fragmentos de un pasado lleno de conflictos y dolor. Hackman, dice, siempre sintió que, por mucho que lo intentara, la gente que le rodeaba nunca podría comprender de verdad ni llegar a la parte más profunda de él, una parte que se había formado desde que era un niño que sufría la pérdida y la soledad. Con todas estas revelaciones, Duvall no solo expone a un Hackman en sus últimos años con una soledad implacable, sino que también presenta una imagen completa de un hombre que vivió su vida, en sus propios términos, un hombre que siempre optó por mantener las distancias, convirtiéndose poco a poco en un símbolo de silencio y autoprotección. La elección de vivir distante, la reclusión en cada uno de sus actos, parece ser una forma en que Hackman intenta controlar su vida. Hackman siempre ha evitado cualquier forma de publicidad desde que se retiró de los focos. A diferencia de otros artistas retirados que aparecen ocasionalmente en alfombras rojas o asisten a funerales, Hackman ha optado por mantener su vida personal en privado. Nunca escribió unas memorias, nunca compartió sus pensamientos sobre su ilustre carrera y rara vez concedió entrevistas. Incluso los breves momentos en que los fans le pillaban haciendo recados en su vida cotidiana eran breves, y nunca los reconocía. En Nuevo México, Hackman encontró la paz y la reclusión total. Cuando por fin se conoció la noticia de su muerte, los que aún recordaban a Hackman quedaron en estado de shock. Le encontraron en su propia casa, no solo con el cadáver de su esposa, sino también con el de una de sus mascotas, como si todas sus pertenencias más íntimas hubieran estado ligadas a la vida privada que había construido. Lo más asombroso e inexplicable era que parecía que él y sus seres queridos habían vivido en ese silencio durante varios días, tal vez incluso semanas, antes de que alguien lo descubriera y alertara a la opinión pública. Estos detalles no hicieron sino aumentar el misterio que rodeaba a un hombre que se había pasado la vida manteniendo las distancias con el mundo exterior, volviéndose gradualmente invisible a los ojos del público tras su muerte. Cuando Robert Duvall habló por fin de la muerte de su amigo, sus palabras tenían el peso de una tragedia inevitable, como si todo hubiera acabado como Hackman había vivido siempre, en silencio, en privado y a distancia. Revelación de la última palabra. Existe la posibilidad de que las últimas palabras pronunciadas por Robert Duvall en relación con Gene Hackman sean las más dolorosas de todas. A lo largo de su vida, guardó silencio no solo por respeto a los demás, sino también porque la realidad le resultaba demasiado dolorosa de afrontar. No era para rememorar la ilustre carrera de Hackman ni su talento interpretativo cuando finalmente tomó la palabra.
hablaba de otra cosa. Se trataba de reconocer la tragedia más profunda que había moldeado la vida de su compañero. Al fin y al cabo, Ackman había pasado sus años persiguiendo algo, ya fuera la fama, el reconocimiento o la perfección. Sin embargo, el precio que había pagado por todo ello era insuperable. Duvall no ofreció un panorama halagüeño. Estaba más familiarizado con Ackman que la mayoría de la gente, y había sido testigo de sus momentos más brillantes y más solitarios. Cuando se trataba de las personas que Ackman trajo a su vida, era tal vez uno de los pocos. La única cara de él que Hollywood vio en la pantalla fue la que se retrató. Debajo de la superficie había una persona que nunca había sido capaz de dejar atrás su pasado. Nunca había podido escapar a la idea de que seguía luchando contra algo que no se veía, algo que ningún éxito podía borrar. El abandono de su padre, el efecto de su madre, y los años de sufrimiento que soportó. Eran ellos los que le habían seguido, los que le habían moldeado y los que, en última instancia, se lo habían comido. En cuanto Ackman decidió abandonar el sector del espectáculo, muchos pensaron que se retiraba de forma tranquila, tomando la decisión de dejar la profesión en sus propios términos. Los comentarios de Duvall, en cambio, implican algo muy distinto. En lugar de retirarse, Ackman desapareció sin dejar rastro, y cuando le llegó la hora de fallecer, le encontró en un mundo que había construido para mantener a los demás alejados, en completa quietud. Aunque se trata de una realidad penosa, no se puede despreciar. La relación entre Robert Duvall y Gene Hackman. Robert Duvall y Gene Hackman son dos de los mejores actores de Hollywood, ambos conocidos por sus brillantes dotes interpretativas y sus papeles icónicos. Ambos forman parte de la generación de actores que alcanzó la mayoría de edad en los años 60 y llevan décadas dedicados al arte de la interpretación. Fueron compañeros de clase en la Neighborhood Playhouse School of the Theater de Nueva York. A pesar de sus orígenes similares, Robert Duvall y Gene Hackman han tomado rumbos muy distintos en sus carreras. Duvall es conocido por sus papeles en El Padrino, Apocalypse Now, 1979, y Lonesome Dove, 1989, mientras que Ackman saltó a la fama con The French Connection, 1971, Sin Perdón, 1992, y The Royal Tenenbaums, 2001. Ambos han ganado numerosos premios de prestigio, incluidos los Oscar, y son reconocidos por su estilo interpretativo natural y auténtico. Sin embargo, a pesar de ser amigos íntimos en la vida real, rara vez colaboraron en proyectos cinematográficos. Una de las pocas veces que Robert Duvall y Gene Hackman aparecieron juntos fue en La Conversación, 1974, de Francis Ford Coppola. Se trata de un excelente thriller psicológico que gira en torno al personaje principal, Harry Caul. En la película, Duvall interpreta a William P. el director Moran, un personaje importante pero con poco tiempo en pantalla. Aunque no tuvieron muchas escenas juntos, la participación de estos dos actores legendarios contribuyó al atractivo de la película. Vínculo familiar. Cuando Ackman se casó con Femme Otis en 1956, aún era un actor desconocido, que luchaba con trabajos secundarios para mantener a su familia. Los primeros años en Hollywood no fueron fáciles. Ackman fue rechazado muchas veces, considerado que no era una estrella de cine. Sin embargo, en esos momentos de duda y fracaso, Faye siempre estuvo ahí, animando y creyendo en el talento de su marido. No solo fue su esposa, sino también su compañera, ayudando a Ackman a mantener su determinación para perseguir su sueño. La vida familiar se convirtió en la motivación de Ackman para perseverar en su carrera de actor. Cuando tuvieron 3 hijos, su responsabilidad se hizo aún mayor. Criar a sus hijos mientras su carrera aún era incierta fue todo un reto, pero fue la presencia de sus hijos lo que dio a Ackman la fuerza para continuar. Cada vez que se enfrentaba a un fracaso, siempre pensaba en su familia y sabía que no podía rendirse. Gracias a ello, Ackman superó el difícil periodo para tener un gran punto de inflexión en su carrera con la película Bonnie and Clyde, 1967, que le abrió las puertas a una serie de papeles posteriores. Aunque Ackman y Faye se separaron más tarde, en 1986, el tiempo que vivieron juntos durante más de 30 años le proporcionó una base sólida tanto en su carrera como en su vida personal. Incluso después del divorcio, los hijos de Ackman han sido siempre una parte importante de su vida, ayudándole a mantener el equilibrio entre fama y valores familiares. 5 años después, en 1991, Ackman se volvió a casar con Betsy Arakawa, una pianista clásica de personalidad tranquila y refinada. Ambos se conocieron en los años 80, cuando Betsy trabajaba en un gimnasio de California que Ackman frecuentaba. Su relación comenzó como una amistad,
que poco a poco se convirtió en amor. A diferencia de su primer matrimonio, esta vez Ackman tenía una carrera sólida y ya no tenía la presión de demostrar su valía. Esto le permitió dedicar más tiempo a su vida personal. Betsy Arakawa, pianista clásica, no es solo una esposa sino también una confidente, alguien que comprende y acompaña a Ackman en cada etapa de su vida. Su dulzura y profundidad han aportado a Ackman un espacio de paz en medio del ruido de Hollywood, en contraste con la ostentación en la que Ackman había estado inmerso durante décadas. Betsy le ayudó a darse cuenta del valor del silencio y de una vida sencilla. Juntos disfrutan de momentos ordinarios, alejados de los focos, y es la calidez de este amor lo que ha ayudado a Ackman a encontrar un equilibrio que nunca antes había tenido. Betsy siempre ha apoyado la elección de su marido, porque entiende que se merece una vida que ya no esté atada a guiones, platós de rodaje o contratos estresantes. Tras dejar Hollywood, Ackman encontró la alegría en otras aficiones a las que antes no tenía mucho tiempo. Empezó a escribir y publicó varias novelas, una de las cuales fue Pursuit, una obra de ficción policíaca aclamada por la crítica. Ackman también pasaba tiempo pintando, montando en bicicleta y disfrutando de una vida tranquila con Betsy en su casa de Nuevo México. Sin las presiones de la industria cinematográfica, Ackman disfrutaba de cada momento con su esposa, participando en actividades al aire libre y disfrutando de la tranquilidad de la naturaleza. La compañía de Betsy Arakawa no solo ayudó a Ackman a vivir una vida feliz tras su jubilación, sino que también demostró que el amor y el apoyo de la familia pueden ayudar a una persona a superar cualquier reto. De un actor que una vez tuvo que enfrentarse a dudas sobre sus capacidades, a una leyenda de Hollywood, y finalmente a un hombre que encontró la paz en la vida cotidiana. Legado. Gene Hackman es uno de los mejores actores de Hollywood, con una carrera de más de 4 décadas y una larga lista de papeles emblemáticos. La gran oportunidad de Hackman llegó en 1967, cuando interpretó a Buck Barrow en Bonnie and Clyde. Este papel le valió su primera nominación al Oscar al mejor actor de reparto y le dio a conocer a un público más amplio. Su éxito continuó con películas como Nunca canté a mi padre, 1970, que le valió su segunda nominación al Oscar, y sobre todo The French Connection, 1971, que le valió el Oscar al mejor actor. En la película, Hackman interpretaba al temperamental pero brillante detective de policía Papa Doe, y su sobresaliente interpretación dejó una fuerte huella en la historia del cine. Tras ganar el Oscar, Hackman se convirtió en una de las principales estrellas de Hollywood. En la década de 1970 realizó varias interpretaciones notables, como La aventura del Poseidón, 1972, La conversación, 1974, y su secuela The French Connection 2, 1975, de Francis Ford Coppola. También causó sensación como el villano Lex Luthor en Superman, la película, 1978, y repitió el papel en las secuelas de la serie. En las décadas de 1980 y 1990, Hackman siguió mostrando su versatilidad interpretativa con películas de éxito como Mississippi Burning, 1988, por la que recibió su cuarta nominación al Oscar, y Sin Perdón, 1992, de Clint Eastwood, que le valió su segundo Oscar como el Sheriff Little Bill Daggett. También dejó su huella en The Firm, 1993, Crimson Tide, 1995, y The Birdcage, 1996. Al entrar en la década de 2000, a pesar de su avanzada edad, Hackman siguió mostrando una forma estable con trabajos como Enemigo del Estado, 1998, y Los Tenenbaums Reales, 2001, papel que le valió un Globo de Oro. Su última película fue Bienvenidos a Mooseport, 2004. Gene Hackman es un icono de Hollywood que ha dejado una huella imborrable a través de una serie de papeles poderosos y emotivos. En una carrera que abarca décadas, no solo ha dejado su huella en la historia del cine gracias a clásicos como The French Connection y The Conversation, sino que también ha demostrado un estilo interpretativo único, que combina naturalidad, intensidad interior y una autenticidad increíble. Cada uno de los papeles de Hackman es una historia aparte, en la que no solo se transforma en cada personaje, sino que también transmite los conflictos, el dolor y el deseo de superar las dificultades de su propia vida. Estas contribuciones han creado un legado artístico duradero, convirtiéndose en fuente de inspiración para muchas generaciones de actores venideras. Además, Gene Hackman también dejó un legado de humanidad, la imagen de un artista resistente y misterioso que siempre mantuvo su intimidad e independencia. A través de su vida y sus acciones, Hackman ha demostrado que el éxito no solo se mide por el número de proyectos o la venta de entradas,
sino también por la capacidad de mantener la identidad personal y la autenticidad en cada momento artístico. El legado de Gene Hackman se refleja también en su profunda influencia en la cultura y el arte mundiales. Sus lecciones de sacrificio, paciencia y capacidad para transformar el trauma en poder creativo se han convertido en un principio rector para muchos jóvenes artistas. Cada uno de sus papeles es un testimonio de su incansable dedicación y su intenso amor por el arte. Aunque haya abandonado los focos, Hackman sigue vivo a través de sus obras clásicas y de los valores que ha impartido. Un legado no solo artístico, sino también de espíritu de lucha y deseo de libertad, que contribuye a enriquecer la imagen del cine moderno. Aunque Gene Hackman era una leyenda, también era un hombre que nunca llegó a un lugar de verdadera calma en su vida. Esto, como Duvall se ha dado cuenta ahora, es la verdadera tragedia que le ha ocurrido a lo largo de su vida. ¿Qué opinas de las luchas de Gene Hackman con la fama? ¿Crees que tenía sentimientos de soledad y aislamiento? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Te agradecemos que lo veas. En el siguiente video volveremos a verle.